Bu da kapandı zannetme, bunun hesabını vereceksin. Keşke bıraksaydın da ölseydim. Ölseydim. Eylül no murió, está viva Mercan. Ate se queda frente a la tumba de Eylül en el silencio de la noche, y transforma el dolor que lleva dentro en un juramento de venganza que promete cambiarlo todo. Mercan escucha las palabras de Ates junto a la tumba, y siente cómo su mundo se rompe al saber que la persona a la que él quiere castigar es su propio padre. Ates piensa en el día en que descubrirá toda la verdad detrás de la muerte de Eylül, y deja claro que ya no confía en nadie para encontrar respuestas. Mercan se encuentra atrapada tek sen entre el kaldın amor que elimde. siente por Ates y la sangre que la une a su Mercan. familia mientras su conciencia se vuelve cada vez más pesada. Burak camina hacia la habitación donde mantienen a Haydar con un vaso de agua en la mano, y siente cómo la ausencia de un padre vuelve a abrir una herida que nunca cerró. Haydar comprende que su única oportunidad de salir de esa habitación es tocar el punto más sensible del corazón de Burak. Haydar pronuncia la palabra hijo justo cuando Burak está a punto de salir, intentando despertar un sentimiento que estuvo dormido durante años. Burak se detiene por un instante al escuchar esa palabra, pero su mirada demuestra que conoce la verdad demasiado bien. Burak confiesa que alguna vez soñó con tener un padre al que pudiera abrazar, pero que ese sueño ya no significa nada. Burak deja claro que las palabras tardías de Haydar no pueden cambiar lo que ocurrió durante todos esos años. Haydar observa cómo la puerta se cierra, y murmura que con solo unas lágrimas habría podido engañar fácilmente a Burak. Ates anuncia que Eylül está muerta mientras el silencio invade la habitación, y la cámara se detiene brevemente en la expresión inquietante de Museyen. Museyen abandona la casa sin llamar la atención, y se dirige a una dirección secreta que nadie conoce. Museyen toca la puerta de esa casa, y entrega algunas pertenencias a una mujer que aparece desde el interior. La visita secreta de Museyen despierta una sospecha peligrosa sobre la historia que todos creen acerca de la muerte de Eylül. Ates afirma que Mercan todavía no sabe cómo murió Eylül, y declara que solo él revelará esa verdad cuando llegue el momento adecuado. Ates advierte a Asil y a Museyen que jamás perdonará a quien revele ese secreto antes que él. Museyen insiste en que Mercan no puede quedar fuera de esta historia porque, según ella, Eylül murió por su culpa. Ates se dirige a Museyen con una distancia inesperada y la llama señora Museyen, mostrando que algo entre ellos ha cambiado. Ates decide encontrar al médico que cree responsable de haber tomado el riñón de Eylül y encarga a Cemal seguir su rastro. Cemal comienza a investigar las conexiones oscuras que podrían estar relacionadas con la muerte de Eylül. Mercan se enfrenta a su propia familia y declara que Tahir y Eylül eran dos niños indefensos, y que no puede aceptar una familia capaz de cometer tal injusticia. Nesir intenta saber qué está ocurriendo con Mercan utilizando a su hermana Demet como intermediaria. Demet intenta convencer a Nesir de que abandone ese amor, pero él asegura que no renunciará a sus sentimientos. Ates se encuentra frente a Mercan, y a pesar de todo lo que siente por ella, dice que su relación no puede continuar. Mercan guarda silencio después de escuchar esas palabras mientras el dolor se refleja claramente en sus ojos. Asil se entera de que Ates y Mercan se han separado y ve en esa noticia una nueva oportunidad para ella. Museyen advierte a Asil que el corazón de Ates todavía pertenece a Mercan y que no será fácil cambiar eso. Asil responde con una determinación peligrosa y afirma que no aceptará perder a Ates bajo ninguna circunstancia. Binaz visita el lugar donde está escondido Haydar, y menciona un secreto que ha permanecido oculto durante mucho tiempo. Haydar rechaza revelar ese secreto y deja claro que todavía lo necesitará en el momento adecuado. Asil finalmente se presenta frente a Mercan, y lanza una acusación que cambia completamente el equilibrio de la historia. Asil afirma que la verdad sobre la muerte de Eylül es muy diferente de lo que todos creen y señala directamente a Mercan. La casa secreta de Museyen, los objetos escondidos y los silencios que nadie explica comienzan a despertar una gran sospecha. Si todas esas piezas se unen, entonces la historia que todos conocen podría ser completamente diferente. Y en medio de todas esas dudas surge una verdad que podría cambiarlo todo. Eylül no murió. Eylül está viva, Mercan.